Entonces, hoy rápidamente vamos a ver algunos equipos probablemente ya reforzando un poco lo que la profesora Fátima mencionó para ustedes en filtración. Y seguro que vamos a abordar algunos equipos nuevos también que no fueron abordados. Entonces, la clase de hoy busca justamente mostrar para ustedes cuáles son los equipos de filtración más utilizados en la industria, ¿sí? Y por sobre todo las aplicaciones de estos filtros en las diferentes industrias en todo el mundo, no solamente en Paraguay. En Paraguay tenemos varios tipos de industrias, muchas industrias de ellas son industrias de aceites, y estos filtros, por ejemplo, de placas, son utilizados también en la industria aceitera en nuestro país. También tenemos filtros de arena. Estos filtros de arena son muy comunes en el tratamiento de aguas para calderas, por ejemplo. También de aguas para consumo en industria. O bien para agua de proceso también es utilizado, ¿no? el filtro de arena. Y como ustedes saben, también en la planta de tratamiento de agua para consumo, como por ejemplo en ESAT, vamos a encontrar también diferentes tipos de filtros y principalmente los filtros de arena. ¿Está bien? Y vamos a ver un poco también en esta clase cuáles son las disposiciones y cómo se presentan esos filtros de arena y su utilidad. Entonces, esta filtración, dice, era, como dijimos la vez pasada, una operación unitaria de separación sólido-fluido, puede ser líquido, gas, ese fluido, y que promueve justamente la remoción de esas partículas de esa fase fluida. ¿En qué caso yo utilizaba filtración? Yo utilizaba filtración cuando tenía concentraciones bajas, hasta 8% de sólidos. Y normalmente podía o no utilizar una filtración directa sobre el material filtrante. ¿Está bien? O bien podía adicionar unos coadyuvantes que justamente ayudaban a la filtración. Esos coadyuvantes lo que hacían era justamente evitar que se deforme la torta, ¿sí? Y taponase definitivamente todos los orificios del filtro o del elemento filtrante en este caso, y consecuentemente se evita con eso, a la adición del coadyuvante, que haya una reducción de la velocidad de flujo de ese filtrado a través del filtro. ¿Está bien? Habíamos hablado también la semana pasada que esa clasificación de filtros es muy extensa y de forma general se podía decir que existían filtros en función de su fuerza motriz por la gravedad, o sea, filtros de gravedad, filtros de presión y también filtros de vacío. Es una clasificación general que se le da a los filtros. Pero también podemos encontrar una serie de clasificaciones y tipos, y es muy difícil justamente hacer una clasificación que donde se incluyan todos los tipos de filtros. Hoy vamos a ver algunos de esos, y por ejemplo los más importantes justamente son los filtros de arena, que pueden ser filtros de arena abiertos, que son abiertos al ambiente, que no están cerrados, ¿sí? Pueden ser también filtros cerrados que trabajan a presión, ¿verdad? Los filtros abiertos son aquellos que ustedes ven en las plantas de tratamiento de agua, ¿sí? Y que generalmente están asociados para grandes caudales o gran flujo de líquido. Y en el caso de los filtros a presión, son aquellos filtros cerrados, en el caso de filtros de arena cerrados, en donde se eleva la presión y se hace fuerza al paso de un fluido, por ejemplo, agua a través de ese filtro, ¿ok? La diferencia principal entre filtro de arena abierto y el de filtro cerrado justamente son las capacidades que tienen esos filtros de tratar un volumen mayor o menor de agua. Entonces, el filtro abierto trata mayor cantidad de líquido y el filtro cerrado normalmente se reduce de 8 a 16 litros por minuto de capacidad. O sea, una capacidad muy pequeña en comparación a los otros que pueden trabajar mucho más que 100, 200 o 300 litros por minuto. Bien, también tenemos los tipos de filtros prensa que ya había mencionado probablemente la profesora Fátima en la clase anterior. Y existen dos tipos principales de filtro prensa: el filtro prensa de cámaras y el filtro prensa de platos y marcos. Hay una diferencia principal,
que en el de filtro de cámaras yo solamente tengo platos, ¿sí?, que son utilizados como material filtrante, y esos platos, esas placas están envueltas con un medio filtrante, una tela filtrante. Entonces el espacio entre la tela filtrante y la placa, ¿verdad?, crea una cámara donde se acumula el sólido, donde se acumula la torta de filtración. Ya en el caso de platos y marcos, se caracteriza justamente por tener un plato, ¿sí?, o una placa, una parte del medio que es un marco, ese marco normalmente es hueco, y después viene otra placa asociada al lado de ese marco. O sea, son placa, marco, placa. En el espacio, en el hueco de ese marco, justamente se acumula el sólido que yo necesito, que estoy filtrando, y forma la torta de filtración. ¿Ok? Vamos a ver más adelante un ejemplo de eso. Están también los otros filtros, que son filtros continuos, el de tambor, ¿verdad? El de tambor es un filtro continuo que generalmente trabaja a vacío. También están los filtros de discos, muy utilizados en la industria para el tratamiento de agua. El de alimentación superior, que tiene una diferencia en relación al disco de tambor convencional. Y también están los filtros de hoja, donde se usan telas o hojas, ¿verdad?, que, de diferentes porosidades, por donde pasa un fluido que puede ser líquido o puede ser gas. Bien, entre los filtros de arena, como les mencioné, trabajamos principalmente con los filtros similares a aquellos que se encuentran en las plantas de tratamiento de agua. Y estos filtros de arena generalmente trabajan de forma, por acción de la gravedad, y el flujo del líquido que se necesita filtrar es descendente. Entonces, por ejemplo, se puede, en ese filtro se carga el líquido que se necesita filtrar, pasa por el lecho filtrante. Ese lecho filtrante normalmente es arena en ese tipo de equipamiento. Y por debajo de la arena tengo una capa soporte. Esa capa soporte es grava, que pueden ser cantos rodados, por ejemplo, que justamente le dan soporte a la capa de arena filtrante que está encima de ella. Por debajo de la capa de soporte tengo lo que se llama un fondo falso. Ese fondo falso está perforado, y a través de esa perforación se recoge el líquido filtrado. Entonces el líquido que necesito filtrar ingresa por la parte superior, él va descendiendo hasta atravesar el lecho filtrante, la capa soporte, el fondo falso, hasta llegar al fondo vertedero, o el lugar donde se colecta el líquido filtrado. Posteriormente existe una salida de ese líquido filtrante que puede ser bombeado o puede ser conducido a un recipiente de almacenamiento. ¿Está bien? Entonces, esto es muy utilizado en la industria, en la planta de tratamientos de agua, justamente porque trabajan con grandes volúmenes de agua. Haciendo un juego de bypasses, o de bypass, en realidad, aquí yo puedo tener, claro, una tubería que lo que va a hacer es pasar agua en contracorriente por ese filtro. Entonces el agua va a ascender para lavado. Esa agua lo que va a hacer es arrastrar justamente los sólidos que están retenidos en el lecho filtrante, y por este canal que ustedes están viendo en la parte superior voy a retirar el líquido que contiene los sólidos que estaban taponando nuestro filtro. Entonces estos filtros normalmente se lavan constantemente y varían lógicamente dependiendo del tamaño de esos filtros, y por sobre todo el tipo y calidad de agua que se tiene operando en esos filtros. En la planta de tratamiento de SAT yo puedo lavar los filtros cada 4 horas o cada 6 horas dependiendo, ¿sí? Y normalmente ese lavado también se hace, como les dije, por retrolavado o flujo en contracorriente. Entonces, ese es el tipo de filtro abierto de flujo descendente. Veamos ahora el filtro de arena abierto también, pero de flujo ascendente. Cuando yo trabajo con filtros
en agua, por tratamiento de agua principalmente, recordemos que el agua que está llegando al sistema de filtración ya es un agua prácticamente limpio, o sea, que tiene poca cantidad de sólidos en suspensión o sólidos disueltos. En algunos casos es necesario adicionar de vuelta antes de la filtración un coagulante para justamente promover que esos coloides puedan agregarse y sean mucho más fácilmente retenidos por el lecho filtrante. Entonces, el filtro de arena abierto de flujo ascendente es similar estructuralmente al anterior, ¿sí? Veamos que tengo en la parte de abajo un fondo falso, ¿sí? El líquido o el agua, por ejemplo, coagulada, va a ingresar por la parte de abajo, va a atravesar el fondo falso y va a encontrar justamente un sistema de distribución, ¿verdad?, de esa agua a través de todo el área o el ancho de nuestro equipamiento. Entonces tengo una capa de soporte de piedras, por ejemplo, y sobre esa capa soporte de piedras o gravas o cantos rodados, yo coloco nuestro lecho filtrante, que generalmente es arena también, ¿cierto? Entonces lo que se hace, en sentido contrario, se alimenta por la parte de abajo, atraviesa los soportes, atraviesa el lecho filtrante, y por la parte superior hay una canaleta, ¿sí?, colectora del agua filtrada. Esa agua filtrada justamente es recogida por un extremo. Esta operación se hace de forma continua por 4, 5, 6 horas, dependiendo de la capacidad de nuestro filtro. Después de un tiempo, ese filtro, lógicamente, se satura, ¿sí?, con partículas de sólidos que quedan atrapadas en los poros, en los espacios de los granos de arena, y necesita hacer justamente el lavado de ese filtro. Entonces, de la misma forma que anteriormente mencionado, ese filtro se bombea agua limpia a través del lecho filtrante. El lecho filtrante normalmente se expande ligeramente, ¿sí? Hay una expansión de ese lecho filtrante. Y por la parte de arriba yo separo también por una canaleta colectora el agua de lavado con los sólidos impuros. ¿Está bien? O sea, los sólidos que están contaminando esa agua y que fueron separados del filtro. Entonces, esa agua de lavado se separa por un extremo. ¿Qué es lo más importante aquí? Que cuando un operario va a trabajar con este tipo de filtro, él tiene que estar muy consciente del sistema de válvulas que está trabajando. Porque si no, él puede conducir el agua de lavado hacia la zona de agua filtrada si no cierra esta válvula. ¿Está bien? Entonces, el operario tiene que controlar con mucha agudeza estos sistemas, porque termina contaminando si no presta mucha atención. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre filtros abiertos de arena de flujo ascendente? No, profe. Bueno. Aquí se puede ver un poco más claramente cómo es un filtro de arena abierto de flujo ascendente. ¿Cómo encontramos la planta de tratamiento de agua? ¿Verdad? Son normalmente rectangulares, ¿sí? Como les dije, por la parte de abajo existe una serie de tuberías que van alimentando toda el área de nuestro filtro, ¿sí? Y ese líquido, lógicamente, va ascendiendo. A medida que va ascendiendo, pasando por el lecho filtrante, cae sobre un canal principal donde se colecta el agua filtrada. A veces algunos filtros tienen en estos espacios que les estoy mostrando aquí, voy a apuntar mejor con esto, en estos espacios aquí, tienen unas canaletas que son perpendiculares por donde se recoge el agua filtrada, y esa agua de las canaletas descargan en este canal principal. Este canal principal, a su vez, llega justamente, o lleva el líquido, el agua en este caso, ¿cierto?, a esta zona, ¿sí?, que es una canaleta exterior, y el agua justamente sale o cae para otro tanque o otro reservorio. ¿Bien? Se levanta una compuerta justamente para esa agua filtrada. Cuando yo voy a hacer el proceso de lavado, por retrolavado,
cierro esta compuerta de agua filtrada, abro la compuerta de agua de lavado, ¿sí? Y entonces comienzo a hacer la inyección de agua por el mismo sistema, por el mismo canal por donde entraba el agua limpia, para que pueda procederse a la limpieza de ese filtro, ¿ok? Como les dije, ¿cuál es el riesgo que existe cuando se hace ese trabajo en este tipo de filtro? Yo puedo tener lo que se llama la colmatación del filtro, ¿sí? Cuando tengo, por ejemplo, muchos sólidos en esa agua, o sea, no hice un tratamiento de sedimentación adecuado y estoy llevando mucho sólido en esa agua para el proceso de filtración. Entonces se pueden colmatar rápidamente mi filtro y eso no es conveniente, porque el proceso de lavado puede llevar 20, 30, una hora, dependiendo de cuán sucio se encuentra ese sistema de filtración o ese lecho de arena. ¿Está bien? Entonces, existe riesgo de colmatación cuando justamente yo no controlo la cantidad de sólidos que estoy inyectando con el agua o con el líquido a filtrar en estos filtros. Por otro lado, está, como les dije, el riesgo operacional, que puedo contaminar esa agua tratada con agua de lavado si es que yo no puedo hacer justamente un manejo adecuado, una operación adecuada de las válvulas, ¿verdad? También existe el problema grave de que se utiliza mucha agua de lavado y principalmente se realizan muy frecuentemente esa etapa de lavado. Entonces, en esos procesos, como les dije, se debe controlar principalmente la cantidad de sólido que está ingresando al sistema de filtración. Entonces, en las plantas de tratamiento habrán visto también en la disciplina de ambiental, estos equipos, esto es un filtro, no da para ver muy claramente, pero esto que se ve aquí medio gris, ¿verdad? Es el lecho filtrante que está vacío, o sea, no hay agua en este lecho filtrante. Entonces se ve bien la capa superior de arena que forma parte del lecho filtrante. Entonces, cuando está operativo ese equipamiento, el líquido que va a formar una columna sobre ese lecho filtrante, el líquido filtrado va a caer a una de estas canaletas, ¿verdad? Que son justamente perpendiculares a un canal principal, a donde se va a descargar el líquido filtrado. Aquí se puede ver mucho mejor un colector de agua, vean aquí, ¿sí? Cómo va cayendo, lógicamente, por rebalse esa agua a ese canal o ese colector principal en una planta de tratamiento de agua. Bien, ahora hablemos entonces de lo que es un filtro de arena cerrado. El que vimos anteriormente era un filtro abierto, estaba abierto al ambiente, ¿verdad? Y como les dije, trabaja con flujos muy elevados de líquido, mucho mayor a 200 litros por minuto. En el caso de los filtros de arena cerrados, como están viendo ustedes en la imagen, estos equipos trabajan a presión y también en su fondo tienen un fondo falso que está conectado justamente con perforaciones que están conectadas justamente a una tubería de salida, ¿verdad? Un fondo falso, tubería de salida, por donde va a salir el líquido que yo necesito filtrar. Tengo sobre ese fondo falso y esos colectores de agua o de líquido, tengo la grava o los cantos rodados y encima de esa capa, o esa capa que normalmente tiene entre 10 o 25 centímetros de espesor, tengo la capa de arena o del material filtrante principal, que es la arena en este caso, y que eso puede tener entre 60 y 120 centímetros de altura, ¿sí? Normalmente los tamaños de los filtros de arena a presión son justamente estandarizados o normalizados, ¿verdad? Entonces yo puedo comprar un filtro de arena para tanto volumen de líquido que necesito filtrar y para una cantidad de sólido. La alimentación o el agua o el líquido que yo necesito filtrar ingresa por la parte superior, atraviesa el lecho filtrante y es recogido por la parte inferior a través de este ducto. ¿Está bien? Entonces, esto es un filtro de arena cerrado, ¿sí? Con una única capa filtrante, siendo aquí en este caso la grava el material soporte del lecho filtrante.
También habíamos visto la semana pasada rápidamente esta imagen, que es un filtro también de arena, pero un filtro de arena un poco más complejo, ¿sí? En donde se observa que existe una multicapas en realidad de material filtrante, ¿verdad? En ese tipo de equipamientos también se tiene un fondo falso, existe un sistema de tubulación o tubería que distribuye el líquido a través de ese fondo falso que es perforado, y sobre ese fondo falso también tengo las gravas, las piedras de mayor tamaño, tengo la arena, tengo antracita y tengo carbón activado, ¿sí? Y el líquido, en este caso, normalmente ingresa por la parte de abajo. Entonces tengo un filtro de arena a presión de flujo ascendente, ¿ok? Entonces al final tengo ese líquido libre de impurezas sólidas, incluso también de aromas que pueden acompañar, porque justamente este filtro cuenta con un carbón activado, un sistema de resinas de intercambio que lo que hace es justamente secuestrar aromas, ¿está bien? Normalmente tanto el filtro de arena como el filtro de cerrado, como el filtro abierto, no puede ser utilizado para líquidos o sólidos viscosos. ¿Por qué? Porque es muy difícil lavar posteriormente esos filtros. Entonces se requeriría alta o elevada presión, y esa elevada presión podría alterar justamente la distribución de las capas y formar canales preferenciales dentro de nuestro lecho filtrante. Entonces, lo ideal es justamente que no sea aplicado para líquidos o sólidos viscosos, lo que tengan una cierta, en realidad no sólidos viscosos, ¿no? Sólidos que cuando se disuelven aumentan la viscosidad de ese líquido. ¿Está bien? ¿Preguntas en relación al filtro de arena de flujo ascendente a presión? No, profesor. Bueno. Visto que la profesora Fátima ya les mencionó alguna cosa sobre lo que es un filtro de prensa de cámara. El filtro de prensa de cámara está constituido justamente por placas de este tipo, ¿sí? Y lo llamamos de prensa justamente porque varias placas están unidas de forma consecutiva, unidas una al lado de otra, sobre un bastidor principal, ¿sí? Y tenemos en un extremo y en el otro extremo unas placas fijas, sólidas, resistentes, que normalmente sirven de tope o de top para esa serie de placas o platos. Entonces vean aquí que tenemos un sistema que lo que va a hacer es justamente presionar para que las placas se mantengan unidas. Normalmente el ancho de esas placas son de aproximadamente entre 30 y 90 centímetros y tienen un espesor de aproximadamente 12 milímetros de espesor. ¿Por qué le llamamos filtro de prensa de cámara? Justamente porque cada placa tiene un borde de aproximadamente 10 o 25 milímetros. Entonces, esos 10 o 25 milímetros del borde, estamos viendo aquí el borde de la placa, crea un espacio, ¿verdad? O una cámara en la parte más baja de esa placa, ¿verdad? Y con la parte superior que va a estar cubierta del material filtrante. O sea, yo tengo una placa, ¿verdad?, que va a estar cubierta en ambos lados con el material filtrante, en este caso una tela filtrante. Entonces, tengo la placa, el espacio que se crea entre la placa y la tela filtrante crea esa cámara justamente donde se va a acumular el sólido o la torta a filtrar. ¿Está bien? Vean esto que están viendo aquí, esto que se ve aquí que parece una oreja. En realidad, esa oreja, ¿sí?, o orejetas que le llaman también, es en donde es la que se va a servir para descansar, ¿verdad?, esa placa sobre el bastidor. O sea, son dos barras horizontales sobre los cuales descansa justamente esa placa. ¿Ok?
Aquí se puede ver mucho más nítidamente. Por la parte central de esa placa, las placas están perforadas, tienen un círculo. La tela filtrante también en la parte central tiene un círculo perforado, porque es a través de ese círculo que va a pasar justamente la alimentación que me interesa filtrar. ¿Bien? Entonces vean aquí, el líquido que contiene el sólido va a atravesar la parte central, va a llegar hasta la primera placa, ¿sí? El líquido va a continuar avanzando. Parte del líquido con el sólido van a comenzar a entrar en las cámaras entre la placa y la tela filtrante. El sólido se va a ir acumulando en esa cámara o en ese espacio, y el líquido que pasó la tela filtrante va a ser recuperada por unos orificios en la parte inferior de esa placa. Entonces, la alimentación ingresa por la parte central, el líquido se distribuye dentro de la cámara, en el espacio entre la placa y la tela, ¿sí? Y el líquido va a ir cayendo a un colector, este colector C que ustedes están viendo. ¿Ah? Entonces, el líquido es recogido por un lado. Cuando se acumula mucha torta en ese espacio, en esa cámara, ¿qué es lo que va a pasar? Lógicamente voy a tener menor flujo de filtrado, menor cantidad de líquido filtrado. Entonces, y voy a tener también ¿qué cosa? Que la presión dentro del sistema es muy elevada. Entonces, yo voy a notar de esta forma que tengo mucha cantidad de torta formada. Recuerden otra cosa también. Recuerden que teníamos que poner siempre o colocar siempre o crear siempre la precapa. Y esa precapa se hace circulando justamente una gran cantidad de líquido con sólido. Se formó la precapa, allí inicia mi proceso de filtración cuando ya tengo una pequeña capa formada sobre el material filtrante. En este caso, en la cámara o en el espacio entre la placa y la tela filtrante. Bien. Entonces, cuando aumenta esa presión o el flujo es muy bajo, yo lo que puedo hacer es ¿qué cosa? Aflojo para mi sistema que está prensando, está creando prensado ahí, separo las placas y voy separando también, eliminando los sólidos que se quedaron formando la torta en ese equipamiento. ¿Okay? Estos son algunos ejemplos de los filtros de cámara. No necesariamente tienen que ser circulares, pueden ser de este tipo, ¿sí? Rectangulares o cuadradas también, generalmente son cuadradas. Y vean aquí en la parte inferior está la artesa que recoge el líquido que va cayendo, ¿verdad?, del sistema de filtración. Bien. El otro equipamiento es el filtro de prensa de placas y marcos. El filtro de prensa de placas y marcos es el más utilizado probablemente en la industria y se caracteriza justamente por ser similar a aquel que vimos anteriormente, donde se tiene un bastidor y se tiene la serie de placas y también se tiene un marco. Generalmente, entonces el filtro de prensa de placas y marcos está constituido principalmente por una placa, un marco y una placa. Solamente las placas están envueltas con la tela filtrante. Tengo una placa cubierta por tela filtrante, un marco que es hueco y tengo también una placa cubierta por la tela filtrante. El líquido que ingresa, tiene el sólido que necesito separar, ingresa directamente a un orificio que se encuentra en el marco, o sea, en la zona hueca. Entonces el líquido ingresa aquí, posteriormente el líquido va pasando a través de la tela filtrante y es recogido por un orificio que se encuentra en la parte inferior de una placa. En este espacio aquí yo recojo el líquido filtrado. Vean que esto es una placa. En la otra placa, de la misma forma, el líquido atravesó la tela filtrante y fue recogido en la parte inferior de esa placa. ¿Ok? Entonces, vean que yo tengo prácticamente más área de contacto, más área de filtración en este sistema, ¿sí? Y permite acumular mayor cantidad de sólido también en el marco. El único problema que yo tengo con este equipamiento, así como en el otro, era que yo necesito parar el proceso a cada tanto para eliminar esos sólidos.
¿Ok? Bien. Una característica del filtro prensa de placas y marcos es justamente que ese líquido filtrado yo puedo separar a través de un grifo o una válvula, como están viendo en esta placa. En esta otra placa también tengo el orificio de salida del fluido, pero eso no encuentro lógicamente en los marcos. ¿Está bien? Puedo entonces tener un grifo para separar el fluido de cada una de las placas, o bien que cada placa tenga un conducto por donde va a recogerse el líquido. O sea, por esta tubulación o por este orificio, las placas juntas van a formar un canal. Entonces, al final de la prensa, voy a tener una tubulación que va a recoger todos los fluidos o todos los líquidos filtrados de todas las placas del filtro prensa. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno. Una cosa también que es importante saber, ¿cómo yo voy a montar eso en un bastidor, en un filtro prensa, ¿verdad? Generalmente uno y el operario considera una marca que se le coloca a la placa y al marco. Entonces, la primera placa que voy a colocar tiene una pequeña orejita o un pequeño botón metálico que están viendo aquí. Entonces, esta es la primera placa que voy a colocar. Después voy a colocar un marco que tiene dos botones o dos puntos, como ven aquí, dos orejitas. Y por último coloco una placa que tiene tres botones, ¿ok? Entonces va así. 1, 2, 3. ¿Cuál sería el siguiente que debo colocar después de este 3? 1, 2, 3. ¿Cuál será? ¿Qué es lo que tengo que colocar después de esa placa? Marco, entonces va a ser 1, 2, 3, 2. Y ahí comienza de vuelta la serie. 1, 2, 3, 2. ¿Está bien? Ese es el orden que teóricamente uno tiene que tener en cuenta. Porque si el operario no sabe de eso, puede montar de forma errada su secuencia, ¿verdad?, de placas y marcos, y consecuentemente no consigo la filtración que deseo y tengo que parar todo eso de vuelta, limpiar de vuelta las telas filtrantes y ver dónde tengo mi problema. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea de mostrar los botones para que me den la idea, el sistema o cómo hacer el filtrado. Bien. Aquí apenas vemos una imagen de un marco que está hueco, ¿sí? Y en el fondo vemos una placa, ¿verdad?, que sobre él va a estar cubierto, sobre cada una de estas placas se cubre con tela filtrante. Entonces aquí tenemos placa, marco, placa, marco. ¿Está bien? Placa. Entonces, si yo necesito separar los sólidos, lo único que hago es separar, justamente libero la presión entre de la prensa, separo las placas y voy eliminando las impurezas. Por algún problema que yo tengo, imagínense que una de las placas está dando un color turbio, un líquido turbio. ¿Qué pudo haber pasado si una placa me libera líquido turbio? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? Se saturó el filtro que le recubre. No, pero si se saturó el filtro, no va a pasar líquido. Recuerden, va a subir la presión nomás, pero no va a pasar líquido. Y el líquido va a encontrar otro camino para irse a otra placa y no esa placa que se llenó, ¿cierto? Vamos a pensar un poco. ¿Qué será que pasó? Por eso el filtrado está saliendo sucio. ¿Qué pudo haber pasado? Pueden decir, dar opinión. La placa no puede estar, o sea, el filtro no puede estar perforado o algo. Exactamente, tu filtro se perforó, por eso tu líquido está llegando con sólido.
¿verdad? ¿Qué yo puedo hacer en ese caso? Si yo tengo que las placas tienen el grifo ese, ¿qué va a pasar? Tranquilamente yo hago lo siguiente. Yo cierro ese grifo y continúo el proceso de filtración porque los otros grifos de las otras cámaras van a continuar filtrando, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es elimino esa placa que tiene la tela dañada, que tiene el filtro perforado. Tranquilamente puedo hacer eso. En este caso, esta es la placa que está envuelta con la tela que está perforada, entonces lo que yo hago es cierro esta canillita o esta válvula, entonces no me contamina más mi filtrado, ¿cierto? Entonces en la artesa, ¿sí? En la parte de abajo voy a ir recogiendo líquido sin contaminación. ¿Qué pasa en este caso, señores? Vean que aquí yo no tengo en la placa el grifo. Ninguna de estas placas tienen grifo, tienen orificios donde se recoge el filtrado y se juntan todo eso y al final yo recojo el filtrado en una tubulación. ¿Qué pasa si se me rompe una tela en este tipo de equipamiento? Hay que detener el peso. Totalmente, yo tengo que parar completamente mi equipamiento. ¿Por qué? Porque no hay cómo yo eliminar una única placa, ¿verdad? Entonces tengo que parar mi equipamiento, ¿verdad? Desarmar todo eso y ver placa por placa para ver cuál de ellos es el que tiene la tela filtrante rota o con orificio, ¿verdad? Eso que implica mucho más tiempo de parada, ¿cierto? Entonces tengo que parar y ir viendo, eliminar las tortas de cada una de ellas, de esas placas, o de esos marcos en realidad, porque la torta se acumula aquí en el marco, voy eliminando eso y voy viendo dónde tengo la perforación. Entonces con esto es un poco más rápido en el sentido de que si hay alguna avería, algún problema, yo puedo eliminar una de las placas y continúo mi proceso de filtración sin ningún problema. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bueno. Aquí un ejemplo de lo que les dije anteriormente. O sea, esto es un tipo de filtros, ¿verdad? Que tienen unas canillas para recoger el aceite que se va filtrando. Esto que están viendo aquí en medio amarillo, ¿verdad? Es en realidad la tela filtrante. Y el resto son placas que están formando placas y marcos. ¿Está bien? Y esta artesa que no se ve muy bien aquí, es la artesa que recoge el aceite que va cayendo, ¿verdad? Del proceso de filtración. O sea, un aceite limpio. Aunque ustedes no crean y ustedes estén viendo esto que está muy sucio, extremadamente sucio, ¿cierto? Vean que yo puedo filtrar líquidos viscosos con este material, ¿cierto? En este caso estoy filtrando aceite, que es un poco más viscoso, mucho más viscoso, ¿verdad? Entonces, que agua, por ejemplo, entonces yo tengo, sí, las velocidades de filtración son un poco menores cuando el líquido es menos viscoso. Por más que esté sucio, así como están viendo en la fotografía, el aceite sale limpio, o sea, libre de sólidos por lo menos, ¿verdad? Generalmente ese aceite también pasa a un tanque donde en el tanque va depositándose o sedimentando algún sólido que no pudo ser separado por filtración. ¿Ok? Esto es una fábrica de aceite de coco en Bocayá, ¿verdad? En el departamento de Paraguarí, ¿sí? Y normalmente la filtración es semicontinua, o sea, demora mucho, como no hay mucho sólido en ese aceite, se demora mucho para hacer una parada y la remoción de la torta de filtración. ¿Está bien? Preguntas hasta aquí sobre filtro prensa, señores. No, profe. O sea, yo realmente tenía una pregunta. O sea, ¿para qué es la otra aplicación del filtro? Viste que son el filtro prensa de marcos y placas y el otro que, o sea, la diferencia entre las aplicaciones nomás quería saber. Bueno, la diferencia entre el de cámara y el de placas y marcos. En el de cámara, yo tengo placa envuelta con tela.
Entonces yo tengo una placa envuelta con tela, tengo otra placa envuelta con tela, tengo otra placa envuelta con tela. Yo no tengo marcos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Yo tengo un espacio muy pequeño, que es lo que llamamos de cámara, que está entre la placa y la tela filtrante, donde se me acumula mi sólido. ¿Y qué depende? ¿De qué dependía justamente eso? Dependía del espesor del borde, de 10 o 25 milímetros. Entonces, ese es el espacio, ¿verdad?, que tengo yo prácticamente para formar esa torta, muy pequeño, ¿cierto? Entonces, aquí yo no uso marco. Ahora, en el caso de placas, en el filtro de placas y marcos, ¿qué pasa? Yo tengo una placa envuelta en tela filtrante, tengo un marco y vean que el marco es un espacio bastante grande o amplio donde se puede acumular mayor cantidad de sólido. ¿Bien? Entonces tengo placa, marco, placa. Entonces la diferencia principalmente, este equipamiento aquí, prensa de placas y marcos, es mucho más eficiente. ¿Está bien? Pero es más costoso también. Entonces se tiene que balancear entre qué es lo que yo quiero. O sea, tengo mucho sólido para separar, uso más filtro de prensa de placas y marcos. Si no tengo mucho sólido, uso el de prensa de cámara. ¿Ok? Y tengo que balancear y ver también los costos. Ambos cumplen la función de separar sólidos de líquidos. ¿Bien? Pero, como les dije, eso va a depender de cuánto sólido yo tengo en el sistema y, por sobre todo, costos. O sea, cómo manejo mis costos operativos. ¿Dónde utilizo filtros de prensa? ¿Verdad? Utilizo en la industria alimentaria. Vimos recién las fábricas de aceite, por ejemplo, las fábricas de cerveza y otras bebidas también puedo utilizar filtro de prensa para clarificar jugos o zumos, para clarificar jarabes de glucosa, dextrosa, gelatina o jarabe de dextrosa, por ejemplo, puedo usar para preparar gaseosas. En la industria química puedo utilizar para separar óxidos, ¿cierto?, de una suspensión. También puedo usar para separar sólidos en planta de tratamiento de agua y también para purificar el combustible, ¿verdad?, en las estaciones de servicio. Ustedes vieron en las estaciones de servicio ese filtro de diésel que aparece, que normalmente ven. ¿Se acuerdan de eso? Sí, pues el que está antes del pico de la manguera o el grande. No, ese no, ese es uno de cartucho, ¿verdad? Ya. Hay que va a ver aparte, ¿verdad?, que no está al lado de las mangueras, sino que más ha dejado, van a encontrar un tanque blanco normalmente que dice filtro de diésel. Sí, el que usa para el podium. Exactamente. Entonces, ese filtro que ustedes están viendo ahí es un filtro que está dispuesto, las placas están dispuestas de forma vertical. ¿Entienden? Aquí vean que las placas están de forma horizontal, ¿cierto? En el otro, no tengo aquí infelizmente una imagen, yo tengo las placas puestas de esta forma, o sea, placas de forma... no, en realidad estas placas están de forma vertical, ¿cierto? Y las otras están de forma horizontal. ¿Se entiende mejor así, verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Por un extremo inferior, ¿verdad?, de ese filtro, ingresa el combustible que yo necesito filtrar, un derivado de petróleo, ¿verdad?, que necesito filtrar, atraviesa los filtros como este filtro prensa también, ¿ok? Entonces voy recogiendo esos sólidos. Recuerden que ese filtro lo único que se hace ahí es complementar el proceso que ya se hizo de filtración anteriormente. Ese filtro que ustedes encuentran en la estación de servicio es apenas justamente para garantizar que no haya sólidos, ¿verdad?, que acompañen ese combustible. ¿Está bien? Entonces yo puedo tener también, entonces en este caso son filtros que están, o placas que están dispuestas de forma vertical y las otras están dobladas de forma horizontal. ¿Ok? Bien. Otro filtro que es muy interesante, que se utiliza mucho en la industria, principalmente en la industria de azúcar y otras industrias de jugos, por ejemplo, es el filtro de tambor rotatorio, ¿verdad?
este filtro de tambor rotatorio básicamente consiste en qué cosa. Vean aquí, como dice, es un tambor, ¿verdad? Un cilindro que está envuelto justamente con una malla o un material filtrante, que puede ser una tela o una malla filtrante. ¿Está bien? Este material, o sea, este tambor, lo que hace es girar lentamente, ¿verdad? Y vean aquí en la parte inferior, yo tengo un líquido que está dentro de una artesa. ¿Está bien? Entonces, el filtro va girando lentamente y a medida que va girando lentamente, ingresa en el líquido, ¿sí? Vacío es generado en la parte central por medio de una bomba de vacío. Lógicamente, estos ductos de vacío lo que hacen es justamente succionar el líquido a través de la malla filtrante, ¿ok? Entonces, cuando abandona el líquido, el tambor, vean aquí en la posición 6, sólido se ha formado, o sea, una torta se ha formado sobre el material filtrante. A medida que va circulando en la posición 7, vean que yo tengo un sistema en donde lo que hago es lavado de ese sólido. O sea, parte de ese sólido se elimina el líquido que estaba acompañando ese sólido y cae, ¿verdad? Una parte del líquido cae de vuelta aquí. Y por otro lado, el líquido de lavado es succionado por otra tubulación también a vacío. A medida que va circulando en la posición 9, vean aquí, yo ya tengo prácticamente sólido que está libre del líquido que le estaba mojando ese sólido. Y a medida que voy avanzando, continúa el vacío, señores. ¿Qué pasa? En esta zona yo comienzo a ver el proceso de deshidratación del sólido. O sea, prácticamente el sólido se va secando en la posición 10, 11 y finalmente llega a la posición 12 en donde tengo un raspador. Entonces, ¿qué pasa? El sólido va a ser raspado, va a ser recogido por un extremo, ¿sí? Y el líquido filtrado va a pasar justamente por la parte central y va a ser recogido por una tubulación o una tubería central. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo funciona el filtro de tambor rotatorio? Sí, profe. Bueno, este filtro entonces es un filtro continuo a vacío. Se utiliza en la industria de tratamiento de agua, en la industria de azúcar, cuando yo quiero clarificar el mosto de azúcar, de sacarosa, ¿cierto? El caldo de caña. Entonces, el caldo de caña normalmente tiene unos pequeños restos de bagazo de caña. Entonces, yo necesito separar eso del caldo para poder hacer el proceso de cristalización de azúcar y todo eso, ¿verdad? Entonces, este filtro justamente se usa para eso, para eliminar la mayor cantidad de sólido y recoger la mayor cantidad de líquido de interés, por ejemplo, ¿ok? Aquí, lógicamente, el interés puede ser el líquido, que es succionado a la parte central, o el sólido que yo recojo en este extremo. En las fábricas de levadura, yo utilizo también un tipo de filtro. Este filtro se llama filtro Oliver, ¿verdad? En la artesa yo tengo una crema de levadura. O sea, yo produje la levadura por fermentación, tengo una crema de levadura y yo necesito secar y hacer levadura en pan. Entonces, ¿qué va a pasar? El filtro Oliver lo que va a hacer es succionar el líquido. Las levaduras van a formar una torta de levadura, van a ser lavadas, van a seguir deshidratándose y van a llegar hasta un raspador. Y aquí yo recojo la levadura sólida que después paso para moldear y obtener los panes de levadura. ¿Está bien? Entonces se utiliza mucho en la industria de bebidas, en la industria de producción de levaduras, como le dije, azucareras, vinícolas, ganaderas para eliminar sólidos de aguas, por ejemplo, contaminadas. Minerías, puedo utilizar en cementeras, o sea, una serie de plantas de procesamiento donde puedo usar ese tambor, entonces, de filtración continua rotatoria, ¿ok? Ya casi finalizando, tenemos unos filtros de discos que difieren de los filtros de tambor, porque vean, aquí lo que tengo no es un tambor continuo cubierto con filtros, sino que tengo discos, vean, hay un eje central, estos discos están montados sobre ese eje central va girando lentamente también dentro de una artesa
cada uno de estos discos tiene una tela filtrante que le envuelve a ambos lados de esos discos. Entonces, a medida que el disco va girando, va también justamente acumulándose el sólido sobre la superficie del material filtrante, y por un extremo, vean esa parte roja, prácticamente tengo solamente sólido sobre la superficie del disco filtrante, y recojo el sólido por esta flecha roja, por este extremo. El líquido, vean, entra en la posición 1 que está mostrando aquí. El líquido va avanzando continuamente. Se encuentra con el filtro, el sólido se queda, una parte del sólido se queda en el primer filtro, y parte del líquido va continuando su flujo hasta la salida por otro extremo. ¿Está bien? Este tipo de discos o de filtros de discos se utilizan mucho para flujos grandes de agua, cuando tengo principalmente sólidos muy pequeños, o sea, tipo 5 micras aproximadamente. Entonces yo quiero separar esos sólidos muy pequeños, y es muy interesante porque es muy compacto, o sea, no ocupa mucho espacio este tipo de equipamiento. Vean aquí un modelito de filtro de disco. Es muy compacto y puede colocarse en cualquier parte de la planta industrial. ¿Para qué utilizo este tipo de filtro de discos? Principalmente para tratamientos terciarios de aguas residuales, para eliminar el resto de impurezas que tenga el material, el líquido en este caso. Filtración de agua para recirculación en las industrias. Esto es muy interesante y ustedes van a probablemente aplicar mucho de eso, porque hoy en día se está considerando mucho el reuso y reutilización de agua en la industria. Puedo utilizar para filtración de agua de ríos, de lagos, aguas marinas también. Filtración para recuperación de materias primas, por ejemplo. Si yo en una fábrica de papel tengo un filtro de discos, yo quiero recuperar las fibras, pequeñas fibras de celulosa que quedaron en el agua, uso un tipo de filtro de discos para recuperar también esa celulosa. Bien, también existe lo que llamamos filtro de alimentación superior. Es similar en parte al filtro de tambor rotatorio que vimos hace rato a vacío. También trabaja a vacío, también tengo un tambor que va circulando, pero vean que yo no tengo este tambor dentro de una artesa, sino que en realidad lo que hago es la alimentación a través de una tolva de alimentación. El líquido con el sólido, la suspensión, ¿verdad?, va cayendo sobre la superficie filtrante del tambor. Entonces, a medida que va cayendo el material, tengo también tubulaciones que van generando vacío y van succionando el líquido para que sea recogido por los ductos centrales, donde tengo el vacío. ¿Cierto? El sólido va a continuar su camino, va a formarse la torta sobre el tambor filtrante, ¿sí? Y a medida que va avanzando, ese sólido va cayendo. Tengo un raspador aquí. Ese sólido cae justamente en un depósito donde tengo un transportador de tornillo y un transportador de banda que van a llevar el sólido para el lugar donde va a ser aprovechado. En este caso también puede ser aprovechado el sólido, o bien puede ser aprovechado el líquido que es recogido en la parte central. ¿Ok? Entonces la diferencia principal aquí es que la alimentación es superior, no está el tambor sumergido dentro de ningún líquido. ¿Ok? ¿Se entiende esto, señores? Sí, profe. Bueno. Finalizando, existe lo que llamamos el filtro de hoja. El filtro de hoja puede ser aplicado o utilizado para filtrar agua, puedo filtrar, por ejemplo, aceite también, y su disposición puede ser vertical. Vean aquí, las hojas filtrantes están dispuestas colgadas en un bastidor, ¿sí?, dentro de una cámara o tanque de filtración. El líquido que yo necesito filtrar ingresa por esta parte inferior, atraviesa las hojas filtrantes, y el líquido es recogido por un extremo o por este extremo una vez que haya atravesado la hoja filtrante, ¿verdad? Cada tanto, lógicamente, yo tengo que parar mi equipamiento también para separar los sólidos por la parte inferior. Normalmente este tipo de equipamiento en este bastidor tiene un motor que lo que hace es justamente ¿qué cosa? Es sacudir, ¿verdad?, estas telas o estas hojas filtrantes para eliminar esos sólidos. Es más o menos también el principio para la filtración de
de aire con arena, con polvo, por ejemplo, o gases que tienen sólidos particulados en la industria que proviene, por ejemplo, del sistema de combustión en una caldera. ¿Está bien? Entonces, el filtro de hoja básicamente es un filtro que puede ser vertical, o dispuesto vertical o de forma horizontal dentro de ese equipamiento. ¿Ok? También tenemos otros tipos de filtros que ustedes conocen mucho, que son los filtros de cartucho. Esos filtros de cartucho se utilizan, algunos tienen en su casa seguro filtro de cartucho. ¿Sí? Vean, tengo discos de membrana dentro de esos cartuchos, y entonces el líquido, ¿cierto?, ingresa por un extremo, boca de entrada, el líquido entra en contacto o pasa a través de estos discos filtrantes y por la parte central es recogida esa agua clarificada. Esto se utiliza mucho hoy en día, estos cartuchos filtrantes se utilizan mucho hoy en día en tratamiento de agua, especialmente en nuestras aguas aquí en la región metropolitana, porque el SAP normalmente no da abasto en el proceso de clarificación y de purificación de esa agua, o bien porque existen tubulaciones que se rompen. Al romperse una tubulación de agua, ¿verdad?, y vienen las personas a reparar esa tubulación, mucha arena ingresa dentro de esas tubulaciones, ¿verdad? Entonces puede llegar a su casa, de hecho llega a su casa agua turbia, agua con mucha arena, ¿ok? Entonces se puede utilizar estos cartuchos justamente para purificar esa agua. Entonces se puede usar para tratamiento de agua, industria de bebidas y alimentos, o sea, agua en industria de alimentos también, para industria cosmética, industria farmacéutica y para todo lo que tenga que ver con medio ambiente puede usar este tipo de cartuchos. Existen también los que llamamos filtros centrífugos, que ya hemos visto la semana pasada, y consiste justamente en una centrífuga para que va a forzar el paso del líquido a través de una cesta perforada que normalmente está envuelta con una tela filtrante. Entonces el líquido filtrado pasa a través de esa tela y es recogido por un extremo, ¿sí? Y el sólido va formando una torta dentro de esa centrífuga. Bien, estos equipamientos justamente lo que buscan es acelerar el proceso de filtración. En resumen, tenemos diferentes tipos de filtros. Tenemos los filtros de arena, que son normalmente utilizados en la industria de purificación de agua, ¿sí? Esos filtros de arena pueden ser filtros de arenas abiertos de gran capacidad, normalmente mayor a 200 litros por minuto, o pueden ser aquellos filtros que son cerrados, que trabajan a presión y que tienen una capacidad mucho menor de 8 a 18 o 16 litros por minuto aproximadamente. Esos filtros de arena tienen, como les dije, un fondo falso. Sobre el fondo falso tengo una grava o cantos rodados y sobre él tengo el lecho filtrante de la arena que voy a utilizar. O sea, el lecho filtrante a base de arena. Puede ser de flujo descendente o de flujo ascendente, ¿sí? Y en el caso de flujo ascendente, generalmente tengo no solamente arena como material filtrante, sino que también puedo tener resinas o puedo tener carbón activado. Después tenemos los filtros que son rotatorios, que ya vimos, perdón, los filtros de prensa y placas y marcos, ¿sí? Que normalmente permiten la separación de sólidos por procesos de filtración a través de telas filtrantes, y normalmente los marcos o las placas están envueltas con la tela filtrante, donde se vaya acumulando justamente el sólido que va a formar la torta. Es mucho más utilizado el de filtro de placas y marco, ¿verdad? Justamente porque tiene mayor capacidad de filtración en relación a los de cámara simplemente. Después tenemos los filtros rotatorios que trabajan a vacío. Esos filtros rotatorios, como el filtro Oliver, por ejemplo, están sumergidos en una artesa parcialmente, van girando lentamente sobre el tambor que contiene el material o lecho filtrante, se va acumulando el sólido, va formando una torta. Por la parte central del tambor se recoge el líquido a vacío y la torta posteriormente es recogida por medio de una cuchilla. ¿Está bien? Puede tener también alimentación superior. En ese caso el tambor no es alimentado
es alimentado, perdón, por una tolva en la parte superior del tambor que va girando lentamente, pero en ese caso el tambor no está sumergido en ningún líquido. ¿Ok? Después tenemos los filtros de discos que vimos anteriormente también, ¿sí? Que en este caso son discos que están dispuestos uno al lado de otro sobre un eje que va girando. Y esos discos tienen un lecho filtrante o una tela filtrante a su alrededor. Entonces el líquido va ingresando, el disco va girando dentro de una artesa también, recoge el líquido y sólido y va girando lentamente. Y por otro extremo yo tengo justamente el líquido ya filtrado. Después vimos que existían filtros de cartucho, filtros de centrífuga, que son también otras alternativas que pueden ser utilizadas en proceso de filtración. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, señora, hasta aquí? Entonces, la clase termina aquí.